vamos a compartir el contenido y a cualquier momento que tengan dudas, por favor utilicen la herramienta del chat para que puedan conectarse y comunicarse con nosotros. Les pedimos que manténganse en mudo mientras la presentación para que, bueno, no haya ruidos para los otros y que todos tengamos una buena presentación. Entonces acá está la agenda para hoy que vamos a hablar. Entonces yo acá, Lucas Ribeiro de Latinoamérica, de CDP Latinoamérica, estoy basado en São Paulo. Vamos a discutir la introducción de la iniciativa ACT, Assessing Low Carbon Transition. Después vamos a hablar un poquito de la iniciativa DDP, que es un proyecto conjunto que estamos trabajando, ACT-DDP. Vamos a hablar de las perspectivas del proyecto ACT-DDP aquí para Latinoamérica, específicamente para México en esta sesión. Hoy un poquito más temprano tuvimos la sesión para Brasil. Y finalmente vamos a hablar un poquito de los beneficios y los roles y garantías de las empresas que quieran participar de este programa. Como les comenté, al final vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Entonces, si quieren escribir en el chat las preguntas ya desde ahora, mientras la presentación, ya vamos a estar recopilándolas y les presentamos al final de la sesión. ¿Ok? Entonces, muchísimas gracias por su tiempo, por su atención. Ahora brindo la palabra a Rocío, mi colega, que va a presentar la iniciativa ACT. Aló, buenos días para todos. Lucas, creo que las diapositivas, bueno, muchas gracias, exacto. Eh, yo soy Rocío Caicedo Torrado, trabajo para ADEME, la Agencia Pública Francesa para la Transición Ecológica. Hago parte de la iniciativa ACT y estoy a cargo de la coordinación del proyecto ACT-DDP en México y Brasil. Y pues hoy vamos a estar justamente presentándoles un poco más sobre este proyecto que tiene como objetivo acompañar a las empresas en su pensamiento estratégico de transición baja en carbono, siguiendo la especificidad del contexto nacional. Y voy a comenzar para presentar brevemente lo que es la iniciativa ACT, que en inglés se llama Assessing Low Carbon Transition. ACT es una iniciativa internacional desarrollada por ADM y CDP y y es financiada en parte por fondos de la Unión Europea a través de EIT Climate Kick. La iniciativa también hace parte de la Agenda Mundial de Acción de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Ahora, ¿qué es ACT? ACT es un marco metodológico de rendición de cuentas y el marco se utiliza como base para desarrollar metodologías sectoriales con el fin de evaluar las estrategias y las acciones climáticas de las empresas y si éstas están contribuyendo a los objetivos de mitigación del Acuerdo de París, pues de mantenerse por debajo de un calentamiento de 2 grados. Debido al hecho que los problemas climáticos no son los mismos de un sector empresarial a otro, bueno, las metodologías que desarrollamos son sectoriales para así poder cubrir las especificidades de cada sector empresarial. ¿Por qué desarrollamos ACT para las empresas? Entonces, bueno, la razón principal es porque se requieren medidas urgentes para reducir las emisiones de gas de efecto invernadero y las empresas desempeñan un papel de liderazgo en este esfuerzo de reducción. Y bueno, si queremos cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, todos debemos reducir drásticamente nuestras emisiones, ya que la responsabilidad no es solo de los estados. Otra razón es que no es suficiente fijarse metas de descarbonización ambiciosas sin pensar en desarrollar las estrategias adecuadas para lograrlas. En nuestra meta, bueno, el objetivo principal es impulsar la acción de las empresas y ayudarlas a seguir una ruta compatible con los acuerdos de París. ¿Cómo ACT evalúa el desempeño climático de una empresa? Lucas, si puedes pasar a la próxima slide. Gracias. Para evaluar el desempeño climático de una empresa, nos guiamos por 5 preguntas
todas relacionadas con la transición baja en carbono. Entonces, ¿qué planea hacer la empresa? ¿Cómo planea llegar allí? ¿Qué está haciendo la empresa actualmente? ¿Qué ha hecho en el pasado reciente? ¿Y cómo encajan todos estos planes y acciones? Al responder a estas preguntas, queremos, cubrir el desempeño pasado, presente y futuro de la empresa para poder entender cuál es su dinámica de transición baja en carbono. Y para esto analizamos datos de la compañía basándonos en indicadores cuantitativos, pero también cualitativos. Y tomando, bueno, un enfoque holístico para así analizar la consistencia de toda la información que vamos a recopilar de la empresa. El resultado de esta evaluación se expresa en una calificación que nos dice qué tan preparada está la empresa para la transición baja en carbono y dónde se sitúa en ese proceso de transición. Entonces, esta calificación por 3 puntajes diferentes, un puntaje de desempeño, un puntaje de narrativa y un puntaje de tendencia. El primer puntaje, que es el de desempeño, va entre 1 y 10. 1 siendo 20, perdón, 1 y 20. Horacio, perdón, perdimos su audio. Perdón, ¿ya me pueden oír? Ahora sí, volvió. Lucas, Gracias. ¿y estaba en qué parte? Eh, En 1 y 20, entre 1 y 20. bueno, entonces ese puntaje está entre 1 y 20 y va a medir la alineación de la transición baja en carbono de la empresa con una trayectoria inferior a 2 grados. Y 20 es la mejor notación, es el mejor puntaje. Tiene 9 módulos y cada módulo puede tener varios indicadores. El primer módulo es el de metas, en el cual se evalúan las metas de reducción de gases de efecto invernadero de la empresa a horizontes futuros y si estas metas están alineadas con rutas de descarbonización relevantes para el sector. Ahora, esto puede recordarles un poco a la iniciativa SBT, pero el valor agregado de ACT es también considerar los medios y las acciones implementadas por las empresas para alcanzar estas metas. Por eso es que también se evalúan otros indicadores como inversión material, inversión intangible, el desempeño de la gestión, los proveedores, los clientes, las políticas de involucramiento y el modelo de negocios, en el que se evalúa si la empresa ya está pensando en nuevos modelos de negocio que sean relevantes y cumplan con una economía baja en carbono. El segundo puntaje, que es el que está en medio, es el puntaje de narrativa, va de la letra A a la letra E y va más allá de los indicadores de desempeño. Que se basan sobre todo en datos de la empresa, ¿no? Y este le permite, para evaluar para llegar a notar este puntaje, el analista va a analizar no solo los datos, los datos de la empresa, pero otras informaciones de múltiples fuentes y los va a analizar bajo 4 indicadores. Entonces, el modelo de negocio, si la empresa está en transición hacia una actividad rentable, la consistencia y credibilidad, si hay coherencia entre el plan comercial de la empresa y su estrategia de transición, la reputación, si la empresa ha estado involucrada en alguna controversia ambiental, riesgos que podrían socavar la rentabilidad y la estabilidad de la empresa para implementar con éxito pues, el plan de transición. Y el último puntaje es un puntaje de tendencia que apunta a pronosticar cambios futuros, es decir, si la evaluación se repitiera no sé, en un futuro próximo, si ese puntaje mejoraría o permanecería igual. También está la negativa, ¿no? O sea, también podría empeorar, pero bueno, esa no. Lucas, por favor, la próxima diapositiva.
Bueno, en esta diapositiva pueden ver la lista de sectores que vamos a, bueno, los sectores que para los cuales ya desarrollamos la metodología, en los que estamos trabajando y los que vamos a desarrollar en un futuro. Entonces, este año vamos a terminar el desarrollo metodológico de petróleo y gas, transporte, cemento, y ya estamos comenzando el desarrollo metodológico de los sectores hierro y acero, agroalimentario, agricultura y el genérico, que es para todas aquellas empresas que tienen varias actividades y que no pertenecen a un solo sector. Y, la próxima diapositiva, por favor. Y por último, pues, para qué sirve hacer una evaluación act? ¿Qué es lo que gana la empresa? Entonces, si es una empresa que ya tiene un plan de transición, que ya ha avanzado en esta reflexión, que ya ha implementado acciones, bueno, la evaluación va a evaluar si esas estrategias es- y ese plan de acciones bajo carbono de la empresa está realmente alineado con las trayectorias de decarbonización del sector, con trayectorias de descarbonización del sector ambiciosas y basadas en la ciencia. Y segundo, pues les va a ayudar a reevaluar ese plan de transición y a reforzar las estrategias de descarbonización de la empresa. Si es una empresa que no ha avanzado mucho en esta reflexión, pero que desea comprometerse con una descarbonización de sus actividades, la evaluación ACT le va a servir como un referencial de progreso y a identificar las palancas y los riesgos de la transición hacia una economía baja en carbono en su sector. Bueno, esto fue una breve introducción sobre ACT, y ahora le voy a dejar la palabra al señor Tovilla de Tempus Analítica, que presentará la iniciativa DDP, Deep Decarbonization Pathways, con la cual nos da mucho gusto colaborar en este proyecto innovador que es ACT-DDP, ya que vamos a poder integrar en la metodología trayectorias profundas de descarbonización sectoriales específicas a México y que nos van a dar una referencia para evaluar la transición baja en carbono de las empresas de los sectores involucrados. Entonces, señor Tovilla, le dejo la palabra. Hola, Rosa, muchas gracias y buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Para mí va a ser un gusto presentar la iniciativa DDPP, conocida como, son las siglas en inglés de Deep Decarbonization Pathways. Esta iniciativa surgió como un proyecto en 2014 para alimentar precisamente la COP en París y el Acuerdo de París. Originalmente lo que se buscaba era agrupar grupos de investigación en los 16 originalmente países más emisores de gases de efecto invernadero en el mundo, y tratar de trazar rutas y trayectorias hacia medio siglo de descarbonización de la economía de una forma consistente con mantener la temperatura en ese entonces por menos de 2 grados centígrados, y demostrar técnicamente y tecnológicamente cómo esa transformación podría ser posible en estos países, como un proyecto piloto que pudiese informar las negociaciones. Hoy a la fecha, años después, perdón, si podemos volver a la diapositiva anterior, a la fecha ya tenemos más de 36 equipos, hay una presencia en más de 20 países, muchos de ellos se han añadido, y en todos casos los grupos de investigación se apoyan en tanto la mejor ciencia disponible en el país como internacionalmente. Y esta iniciativa es dirigida a nivel internacional por IDRI, el Instituto para Desarrollo Sustentable y Relaciones Internacionales en Francia. Y en México, Tempus Analytica es el representante más que ha estado trabajando más en estos temas con ellos en los últimos años. Ahora sí, por favor. La siguiente diapositiva. Gracias. Básicamente lo que hace este DDPP es traducir la ciencia del IPCC y las necesidades de reducir emisiones drásticamente hacia medio siglo
ahora para mantener, ¿no? El objetivo es mantener lo más posible hacia 1.5 grados centígrados el aumento de temperatura global durante este siglo. Y entonces lo que hacemos es traducir esos objetivos de reducción de emisiones en trayectorias sectoriales que lo que describen es la transición física, la evolución de la infraestructura física en cada sector. Eh, si bien alimentamos estos estudios y cada equipo de investigación alrededor del mundo eh, usa diferentes herramientas para hacer estas evaluaciones y estimaciones dependiendo de los objetivos específicos de cada estudio, es cierto que la transición se suele describir a nivel físico porque eso permite describirla a un mayor número de stakeholders, de actores, de partes interesadas, ya sea desde personas expertas en los sectores hasta gente no experta y interesadas que tienen que convivir de esta transformación debido a que va a ser profunda. La sociedad en general, ONGs, académicos, etcétera. Entonces, entre este tipo de indicadores físicos, de cuántas plantas solares se ven instaladas o de cuántos coches eléctricos se ven en las calles, nos permite hacer esa relación y generar una visión de futuro que puede ser, pues, contestada, retada, mejorada y perfeccionada. Esa es un poco la idea, pero en la cual se puede incluir a todo el mundo en un debate más constructivo y estructurado. Es así como usamos, hay 2 o 3 pilares que sí usamos todos los grupos de investigación. Uno es análisis retronóstico, es decir, damos por sentado que obtenemos el objetivo en 2050 y de ahí hacemos un estudio hacia atrás, hacia las condiciones presentes, para ver qué es lo que necesitaría pasar para alcanzar los objetivos. No hay escenarios cerca de París o aproximadamente por París. Todos son muy consistentes con París, es decir, alcanzan 0 emisiones netas para medio siglo, 2050 o 2060 más tardar. Una de las cosas que ocurren cuando uno hace estos tipos de análisis es que se identifican más claramente cuáles son las medidas de mediano, corto y largo plazo para ir conforme a lo que nos recomienda la ciencia y a la vez evitar lock-in, ya sea de inversiones o de assets o de decisiones que nos lleven por caminos que nos evitan la ruta y que nos distraen de la ruta, del objetivo. Otra cosa que es importante es mantener una visión de economía completa. Evidentemente, cuando se estudia más a profundidad un sector, es difícil mantener la misma profundidad en todos los sectores, pero siempre es bueno dar una idea, por más preliminar y de alto nivel que sea, para ver cómo se relaciona ese sector en su ámbito, ¿no? Y qué es lo que está pasando con el resto de la economía. Hay muchas interacciones y habrá muchas interacciones entre los sectores. Una muestra de ello es la electrificación del transporte. La descarbonización del sector transporte no puede ser concebida sin analizar qué es lo que va a pasar con el sector electricidad. Entonces, es importante por eso mantener esa visión de economía completa. También hacemos uso de todo tipo de información. Se integran opiniones de expertos, hasta cosas duras, tendencias que llevamos décadas en indicadores duros. Y el chiste es tratar de generar una visión lo más completa posible que pueda ser eso, comunicada con stakeholders y rebatida y discutida más ampliamente. Y las herramientas que se usan obedecen a una serie de modelos. En realidad no hay un modelo específico que use DDPP ni una herramienta específica. Se integra información de todo tipo. Los modelos que se usan son muy específicos para los proyectos. Si se hacen evaluaciones en sistemas eléctricos, pues se usan modelos de despacho eléctrico y de balance de energéticos y de modelación del sistema energético completo. Si se van a hacer otras cosas, se usan modelos más sociales y de aceptación y de comportamientos. En fin, hay más ingenieriles, hay más de abajo para arriba, hay otros economistas más de arriba para abajo y que buscan interacciones entre sectores. En fin, esto se integra todo ese tipo de información en trayectorias y lo único que se hace es que se generan, por un lado, una narrativa hablada, ¿no? De cómo ocurre esa transformación a lo largo de las décadas de aquí a medio siglo. Y por otro lado, una serie de indicadores que acompañan esa narrativa y que dan consistencia y material específico de esa narrativa, ya sea en indicadores de eficiencia energética,
en indicadores de consumo energético, de emisiones, de mezclas de combustibles, de flota, de infraestructura, etc. Y la idea es, mucho de lo que buscamos es resaltar esos cambios que son necesarios ahorita para poder habilitar esas transformaciones en el futuro y poder estar en 20 años haciendo ya solo un roll-up de lo que ya hemos hecho, un rollout de lo que ya hemos hecho, ¿no? Eh, ya nada más aplicar masivamente las soluciones que hemos diseñado en los próximos años. La siguiente, por favor. La forma en la que creemos que esta metodología de desarrollar trayectorias a medio siglo consistentes con París puede fortalecer la iniciativa ACT es a través de calibrar las metas de las empresas y saber si están o no en el ballpark de lo que se requiere para ir hacia París, ¿no? Si están siendo consistentes con escenarios del Acuerdo de París de 1.5 grados centígrados o máximo 2 grados centígrados de emisiones. Y a la vez generar una trayectoria que permite ver si esos cambios son asequibles y si son sensibles a lo largo del tiempo, porque si bien tenemos que hacer una reducción muy rápida de emisiones, es cierto que las trayectorias que son más con pendientes menos pronunciadas son aquellas que hablan de transiciones más planificadas, con cambios de inversión menos bruscos, etcétera, con un horizonte de planificación mucho más claro y menos perturbador y menos disruptivo. Entonces, es mejor hacer esa planificación a largo plazo para poder explorar esos escenarios. Y es aquí en donde este concepto de ruta a cero emisiones puede ser muy útil para enmarcar los diálogos que permitan eso, ver cómo se desarrollan los sectores, qué oportunidades hay, eh, cuáles son las rutas de transformación posibles y qué oportunidades de inversión, de cambios regulatorios, de nuevos nichos de mercado, etcétera, etcétera. Y además retos van a proponer en el futuro para ver qué rutas pueden ser las más sensibles a seguir. Y de esta forma podemos informar toda esta discusión, ya sea a nivel sectorial o a nivel empresa. Y el chiste es que haya ese diálogo constante, ¿no? Y que se generen las herramientas para un mayor diálogo entre el sector privado y los gobiernos, las autoridades, los tomadores de decisión a nivel federal, ¿no? Y local, y estatal, y municipal. Esa es un poco la idea. Pues muchas gracias y les doy la palabra a mis compañeros. Muchas gracias, Jordi. Yo soy Clara, estoy en el equipo de CDP Latinoamérica con Lucas y yo les voy a hablar ya exactamente qué es el proyecto ACT-EDP, que es el que queremos presentar hoy e invitarlos. Todo comienza porque desde que se define el Acuerdo de París se generan dos dinámicas complementarias. Por un lado tenemos a los gobiernos definiendo acuerdos y metas de reducción y mitigación, y por otro, también tenemos actores no gubernamentales, en especial las empresas, que han generado esfuerzos que también contribuyen a este acuerdo. El proyecto en sí está basado en estas dos iniciativas pioneras, que son ACT y DDP. La evaluación de estrategias para la reducción de emisiones de carbono en las empresas es parte fundamental de ACT. Sin embargo, requiere una visión articulada de la transformación nacional en la que va a operar con los requisitos específicos, incluyendo contextos técnicos, socioeconómicos y políticos del país. La complementación de ambas iniciativas se logra ya que el núcleo de experiencia de DDP se basa justamente en la capacidad de desarrollar el análisis detallados de los contextos nacionales. Esto permite comprender estas condiciones específicas en las vías de transformación de México en este caso. El proyecto en sí busca mejorar la ambición colectiva de reducir las emisiones de carbono y apalancarse tanto de acuerdos definidos por los gobiernos como de las estrategias de descarbonización de las empresas. Se espera que este proyecto se convierta en un programa climático voluntario y ambicioso y que pueda ser replicado en otras partes del mundo y esté basado en el diálogo y cooperación mutua entre distintos sectores. La siguiente slide. Gracias. En sí, el principal objetivo de este proyecto es desarrollar y probar una nueva metodología innovadora para evaluar y reforzar las estrategias de descarbonización y que están estas alineadas a las rutas de descarbonización profundas nacionales y sectoriales
siempre teniendo en cuenta que sean compatibles con la mejor ciencia posible. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente es encaminar a las empresas para que puedan ser parte de la transición ambiental que se necesita para alcanzar los objetivos definidos en el Acuerdo de París. Esto también está dirigido a empresas que aún no tengan una estrategia de descarbonización como tal. Con ellas empezaríamos a trabajarlo desde cero. Pero bueno, más allá de la meta, nuestro objetivo también es contribuir a la articulación coherente de estrategias de actores estatales y no estatales, principalmente las compañías, para apoyar la descarbonización nacional y global y apoyar una narrativa clara y una ambición de los subsectores sobre lo que significa una descarbonización profunda compatible con este objetivo de 2 grados centígrados desde una perspectiva nacional y para las empresas. La siguiente slide, por favor. Ahora, ¿quiénes somos todos nosotros, el equipo del proyecto? Primero presento a ADEM, que es la Agencia de Transición Ecológica. Rocio es parte de esta organización y ya nos habló de la iniciativa ACTA al comienzo. Está también IDRI, que es el Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales. Como asociados locales para la iniciativa DDP, tenemos a COPE del lado de Brasil y a Tempus en México. Jordi también nos habló ya de la iniciativa DDP y forma parte de Tempus. Y aquí en la oficina de Latinoamérica, nosotros estaremos también apoyando este proyecto y, bueno, las personas que ya escucharon de esta organización son Lucas y yo. Estamos también respaldados por la FEM y tenemos un soporte técnico muy importante de gente de iCare, que de hecho está aquí en la llamada en caso de que surja alguna duda relacionada. Siguiente slide. Ahora, ¿qué es el proyecto en sí? Un anterior. Gracias. ¿Qué es el proyecto en sí? El proyecto es un proyecto largo, dura 28 meses. Su lanzamiento fue el año pasado, entonces estaríamos acabando el primer semestre del 2022. Está enfocado en 2 países latinoamericanos, Brasil y México. ¿Por qué? Porque ambos tienen un impacto económico y ambiental importante para esta región. En cada uno nos enfocamos en 3 sectores. En el caso de Brasil es generación de energía, cemento y producción de carne. En el caso de México es muy parecido, generación de energía, cemento y el último cambia, que estamos enfocados a transporte urbano de pasajeros. ¿Por qué estos sectores? Porque la inclusión de estos sectores en nuestras estrategias de descarbonización como país es clave. Siguiente slide. Ahora sí, el proyecto va a traer 4 frentes de trabajo. Me voy a enfocar en los primeros 2. El primero está enfocado a la construcción de rutas de descarbonización sectoriales. Su objetivo en sí es desarrollar las rutas de descarbonización para los siguientes 30 años, permitiendo la mayor reducción posible de gases de efecto invernadero en los sectores que ya mencionamos. Para que estas rutas tengan consonancia con la realidad del sector privado y de otras organizaciones, se van a llevar a cabo talleres nacionales para discutir y alimentar esta construcción de escenarios y además también se va a abrir el diálogo sobre impulsores y palancas de descarbonización entre los distintos stakeholders, que serían empresas, gobiernos, inversionistas y otras organizaciones relevantes para una transición baja en carbono. La siguiente slide. Ahora, el segundo frente de trabajo ya se enfoca más en un piloto. Este piloto va a ser básicamente la aplicación de la evaluación de rutas de descarbonización de las empresas locales. Para este piloto vamos a necesitar a 20 compañías, 10 de cada país. Vamos a estar escogiendo entre 3 o 4 empresas por cada sector y lo que vamos a llevar a cabo son las rutas de descarbonización de estas empresas, utilizando como referencia principal las rutas de descarbonización nacionales y sectoriales que van a estar basadas en la iniciativa DDP y además van a estar especializadas para este país y este sector y estos sectores. Y las evaluaciones en sí se llevarán a cabo utilizando la metodología ACT
y las herramientas desarrolladas para cada sector serán realizadas por consultores independientes que también van a ser formados, capacitados en la metodología ACT. Por último, los siguientes slides. Los últimos dos frentes de trabajo tienen que ver con más temas de comunicación. Va a haber comunicación a nivel nacional, internacional, y bueno, eso ya se los iremos contando en cuanto se vaya desarrollando más. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo está la agenda y los siguientes pasos? Como ya les comenté, el lanzamiento de esta iniciativa se llevó a cabo el año pasado. Este año se está trabajando mucho con el desarrollo de rutas y metodologías que van a ser aplicadas el siguiente año, sobre todo en el segundo frente que les comentaba para el piloto de empresas. Y ya el siguiente año vamos a llevar a cabo esta evaluación de estrategias de empresas que probablemente dure todo 2021. Actualmente estamos comenzando ya con el proceso de reclutamiento de empresas. Por eso es que decidimos hacer este webinar en este momento. Los invito, por favor, a que las empresas interesadas en este proyecto nos hagan preguntas al final de este webinar o después, que se acerquen a nosotros para ir identificando quiénes serían y ir mapeando nosotros también con qué empresas trabajaríamos este piloto. Lamentablemente, debido a la situación actual, los primeros diálogos sectoriales se tuvieron que posponer, pero esperemos que pronto puedan ser definidos. Siguiente slide. Ahora, ¿por qué? Voy a hablar un poquito más específicamente ya de la participación de las empresas en este proyecto. ¿Cuáles son sus beneficios, roles? Y bueno, hay un tema de garantías que también les debo de comentar. Siguiente slide. Gracias. Para empezar, el primer beneficio que tenemos es participar en talleres y diálogos nacionales entre actores estatales y no estatales en torno a la descarbonización sectorial al horizonte 2050. Es decir, ser parte de la definición de estrategias de cómo va a llevar a cabo sus sectores en México la descarbonización para cumplir con las metas acordadas. Bueno, dado que estarán participando en esos talleres y diálogos, como ya les comenté, van a contribuir a la construcción de estas rutas. Una tercera que es muy importante es conocer oportunidades y riesgos en un marco competitivo diferente, ya que muchos supuestos de negocios cambiarán conforme el mundo se dirige a cero emisiones netas. Porque ya sea por impactos regulatorios, por la creación de instrumentos económicos, por el nacimiento de nuevos mercados verdes o simplemente por impactos directos de cambios climáticos debido al estrés que estamos generando en los recursos naturales, la realidad de las empresas va a cambiar y eso es algo que debemos de dar por hecho y es algo que va a cambiar las reglas en el futuro. Entonces es muy importante que empecemos a definir estrategias considerando estas cosas. Voy a mencionar por ahí una frase que me compartieron mis colegas de Tempus. Se dice que, por ejemplo, las empresas manufactureras que ya están ahorita invirtiendo y desarrollando temas de eficiencia de combustible, ya cuenta con una ventaja en el mercado, no solamente por la reducción de costos y porque están más protegidas a la fluctuación de precios de combustible, sino además porque ya se tienen nuevas tecnologías y nuevos desarrollos en temas de eficiencia de uso de recursos que las ponen en un primer lugar o en un lugar muy competitivo versus las otras empresas del sector. El cuarto beneficio, que va muy pegado de hecho con el quinto, es estas empresas van a tener una capacitación sobre la metodología de evaluación ACT y van a tener la evaluación en sí gratuita en sus estrategias de bajo carbono. Esto va a ayudarlas mucho, no solamente a conocer cómo están, sino a identificar las oportunidades de mejora y definir planes y estrategias que puedan afrontarlas. Siguiente slide. En el caso de que estén interesados en participar en esta iniciativa, estos son los siguientes roles y responsabilidades que deberían de tener las empresas que van a estar participando en nuestro piloto. En primer lugar, les pediríamos nombrar un líder del proyecto.
Esta persona va a estar en promedio 12 días enfocada a este proyecto, 12 días en total. ¿Cómo va a estar utilizando estos 12 días? Una parte de ellos va a estar participando en talleres y diálogos nacionales. Otra parte va a estar discutiendo en Chatham House, que este Chatham House es un término que probablemente muchos no conozcan, como yo. Eh, es, Son discusiones donde se encuentran puntos distintos de ver las cosas. Entonces, lo que buscan estos Chatham House es llegar a acuerdos de distintos puntos de vista. Suelen ser pláticas muy de alto nivel y privadas. Y en este caso, pues va a ayudar mucho a que se retroalimenten entre distintos actores de todo este proyecto, que se definan las mejores estrategias para lograr la descarbonización de los sectores en México. También va a recibir una capacitación sobre la metodología ACT, como ya lo hemos mencionado, y nos va a ayudar a recopilar datos requeridos para la evaluación y estar en discusiones informativas, que de hecho esto va a ser casi la mitad del tiempo de su participación, ya que pues en sí es la información que necesitamos nosotros para llevar a cabo el piloto. También hay que tener en mente que esta persona va a estar participando en este proyecto hasta su finalización a mediados del 2022. Siguiente slide. Algo que es muy importante mencionarles es que se va a tratar con total confidencialidad los datos y puntajes individuales. Lo único que sí vamos a dar a conocer son resultados agregados a nivel sectorial y en sí las empresas que participaron, es decir, vamos a publicar qué empresas formaron parte del piloto, pero no vamos a hablar sobre evaluaciones y resultados individuales de las empresas. Eso solamente será para ustedes. Bueno, por mi parte, eso es todo. Si quieres, siguiente slide. Me gustaría compartirles los contactos de las personas que hablamos ahorita. En caso de que exista interés, dudas, por favor, los invito a hacerlas ahorita. En caso de que ahorita no salgan a la mente, los invito a que nos escriban. Arriba nos encuentran a Laís, a Lucas y a mí. Si quieren enviarnos cualquier duda, como les digo, duda, correo, lo que sea, ahí están nuestros contactos. Les vamos a compartir esta presentación para que puedan tener nuestros contactos y toda la información que ya les mencionamos. Además, también están los contactos de Rocio y de Jordi para que también puedan hacer preguntas en caso de que tengan eh, busquen algo más información sobre estas dos iniciativas que ya se presentaron, ACT para Rocío y DDP para Jordi. Y bueno, ahora sí dejo el tiempo que queda para alguna pregunta que tengan. No sé si en el chat ha aparecido alguna. Muchas gracias, Clara. Sí, así como Clara habló, aquí en el chat tenemos el espacio para que ustedes hagan las preguntas, más para organizar las dudas. Una pregunta es si hay algún costo para participación de las empresas en el programa, si hay algún tipo de pago administrativo, tasa que exista. Y si no está engañado, no hay ningún costo, pero por favor me corrijan si estoy errado. Si hay alguna otra duda o comentario, por favor. No, Lucas, estás en lo correcto. No hay ningún costo para empresas. Gracias, Rocío. ¿Alguna otra duda, comentario? Pregunta acá. Otra duda que tuvimos fue de cuáles son los siguientes pasos para una empresa que quiera juntarse al proyecto. Entonces, ¿cuál sería el primer paso que alguien debería hacer ahorita? Si quieres, respondo yo. Bueno, perdón, Clara. No, el primer paso es contactar a Clara o a Laís para indicarles su interés en participar en el proyecto y que podamos comenzar a conversar sobre un poco de detalles,
es eso. Porque por el momento, debido al contexto del COVID, tuvimos que posponer los diálogos y los workshops que estábamos planeando en México. Entonces vamos a tener que esperar un poco de tiempo para que la crisis pase, para poder volver a colocar workshops, para poder organizar estos workshops, estos diálogos y las capacitaciones también para las empresas. Entonces, va a tomar un poco de tiempo, pero mientras esto ocurre, nosotros nos gustaría saber si ustedes están interesados para empezar a organizarnos. Muchas gracias, Rocío. Una otra pregunta que llegó aquí para todos en el chat, si vamos a enviar la presentación. Sí, vamos a enviar no solamente esta presentación, pero las otras presentaciones de la serie de webinars que tuvimos también, vamos a enviarlas al final. Gracias, Etel, de IPF. Muchas gracias, si va a contactarse con nosotros. Una otra duda es cuál es el plazo para este tipo bueno, de entrar en el proyecto. Como Rocío comentó, tenemos la situación del COVID ahora y todo está más despacio y más, bueno, un poquito con dudas de cómo va a ser todo el futuro, pero vamos a continuar el programa normal, entonces lo más temprano posible que ustedes puedan decidir o comunicar o manifestar su interés, mejor, especialmente porque hay 10 cupos para empresas por país y 3 a 4 cupos por sector. Entonces es importante que haya esta decisión, que manifiesten su interés lo más temprano para que podamos cuadrar las empresas que quieran participar en los cupos disponibles que tenemos. ¿Ok? Si no hay más dudas. Llegó otra duda al chat también. Si este proyecto es solamente para empresas en Brasil y México y solamente para los sectores nombrados. Sí, la respuesta es sí. Por el momento solamente son estos 2 países y estos 3 sectores. Gracias. No, veo otra pregunta. Je suis français, aussi travail. Ok, Oil and Gas. La pregunta es sobre una empresa de Oil and Gas en Argentina. Entonces, si usted puede participar en el piloto Oil and Gas de la metodología ACT, de la iniciativa ACT, que está, de hecho, está en preparación, la invito a contactarme a la persona que escribió esto de una empresa Oil and Gas en Argentina. Escríbame y yo le daré la información. Ahora, el proyecto ACT-DDP es específico a México y Brasil para los sectores involucrados. Ahora, ACT desarrolla metodologías para otros sectores y utiliza trayectorias relevantes, pero que no son necesariamente específicas a un contexto nacional, trayectorias como las de la Agencia Internacional de Energía. Entonces, bueno, como referencia para la evaluación de las trayectorias de las empresas. Entonces, sí, y contácteme y yo le responderé al respecto. Perfecto, muchas gracias, Rocío. Sí, como comentamos, aquí están nuestros contactos, entonces si tienen interés en conocer más de la iniciativa, tal vez no es de su sector o alguna cosa así, por favor nos comenten igual. Un otro comentario, pregunta, ¿el principal beneficio de participar sería sería mejorar una estrategia de decarbonización en la empresa? Rocío, Clara, si Eh, Yo creo que sigue, Clara. no, adelante, Rocío. No, yo diría que depende de la empresa, depende de los objetivos de la empresa. Algunas empresas se van a interesar más en participar en los diálogos y en los workshops y en participar en esa dinámica de construcción de trayectorias, porque tienen cosas bien específicas para decir y tienen un posicionamiento bien específico en el mercado. Otras empresas más interesadas por la evaluación
y justamente para evaluar sus estrategias, y otras van a estar interesadas por construir ese plan de transición. Entonces, va a depender de la empresa, pero justamente yo creo que para todos los perfiles de empresa hay beneficios importantes de participar en este proyecto. Y a eso nada más me gustaría agregar un poco que el hecho de participar en este proyecto, lo que se espera es que realmente ustedes sean los primeros en hacer cambios sustanciales en temas de cambio climático y de reducción de emisiones en sus sectores en México. Entonces, bueno, es un proyecto en el que 100% creo y creo que va a ser una oportunidad muy buena porque al final estos de una forma u otra van a ser impactados. Si vemos 10 años atrás, creo que ha cambiado bastante la dinámica para muchos de ellos. Entonces, si vemos de aquí en 10, 20 al futuro, aún va a ser más el cambio que se va a llevar a cabo. Creo que es algo bueno para empezar ya a definir una estrategia que no termine en 1 o 2 años, sino de verdad unas estrategias a largo plazo, porque para que se cumplan debemos empezar a tomar acciones ya, ¿no? En los siguientes meses, en los siguientes años. Entonces, creo que es bueno empezar a tener ya un camino, una visión muchísimo más larga para que estos pasos que hagamos pues los siguientes años tengan concordancia con lo que queremos llegar a hacer después. Muchas gracias, Clara. Un otro comentario acá. En los sectores que no están, bueno, que no están en estas líneas que trabajamos acá, pero está en retail o, por ejemplo, aquí estamos hablando de un sector de renta de inmóviles. Ah, ¿Cómo ellos pueden participar? Como ellos no tienen estos sectores, pero trabajan con empresas de estos sectores y rentando inmuebles para estos sectores de centros comerciales, por ejemplo. ¿Hay algún tipo de oportunidad para ellos también? Yo diría que sí, por favor, un correo, un email, y para entender mejor cuál es la situación y cuáles son las necesidades de la empresa para poder responder. Si hay más alguna, bueno, por el chat no hay más. Si hay alguna otra duda o comentario, ahora sería una buena hora. Si no hay, creo que podemos terminar acá. Igual ustedes tienen nuestros correos acá, entonces cualquier duda, comentario, seguimiento, por favor, no tengan cuidado de hablar con nosotros y estamos a la disposición. Muchísimas gracias, Rocío, Jordi, por la presentación, Clara, por su presentación también. Si ustedes quieren, tienen el micrófono para hacer sus despedidas y estamos terminando por acá. No, muchas Muchas gracias a gracias a todos por la ustedes y atención. igualmente muchas gracias y gracias por acompañarnos. Sí, Muchísimas gracias, Lucas. Perfecto. muchas gracias, Muchísimas Lucas, gracias a todos. y Tengan un Clara feliz. por la organización. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.